el Estado jujeño. Ya sabes, este miércoles te esperamos a partir de las 14:30 horas en 30 Denarios. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, gracias. ¿Qué tal esas vacaciones? Nuevamente, bien. Y un Muy día bien. volvió. ¿Y teníamos que volver? Bueno, aquí estamos esta noche en otra emisión de Detrás de las Noticias, tema importantísimo. Y sí, vamos a hablar con los gremios de la situación del país, de la provincia, de todo un poco. Claro que sí, vamos a hacer una pequeña revista de cuál es la situación actual y obviamente de los empleados estatales. Exactamente. Bien, nos presentamos en sociedad ¿Sí? y vamos a la editorial. Buenas noches, jujeños, jujeñas. En primer lugar, quiero, ya que no estuve en 4 programas, agradecer al doctor Jorge Nochetti, quien me reemplazó muy bien, y por lo tanto le mando un saludo, un abrazo a mi amigo Jorge. Jujeños, jujeñas, como es un clásico, en esta editorial de Detrás de la Noticia tratamos de hablar un poco de lo que acontece en el orden nacional, en el orden provincial, y de allí voy a tratar de hacer una fotografía al día de hoy de lo que es el orden nacional, de lo que es el orden provincial, de lo que es la República Argentina. En esta fotografía, en el orden nacional, ya tenemos 8 meses de gobierno de Milei, en donde él puede alegar de que hay algunos triunfos, como es bajar la inflación, reducir el déficit fiscal, y en este tema de la reducción del déficit fiscal, en realidad se ha sentado sobre la caja, ha habido no mucha emisión de moneda, y casi todas las obras en toda la República Argentina, salvo las que tienen más del 70 o el 80% de ejecución, se encuentran paradas. En esta fotografía no podemos eludir de que existe una profunda recesión que afecta la actividad laboral, pública, privada, que afecta a los empresarios, a las pymes. No podemos ignorar de que en muchas empresas hay despidos, reducción de gente, de que el quite de subsidios a la luz, al gas,
el transporte ha provocado de que lo que cobran hoy los argentinos y argentinas, sea cual fuere la actividad, es sin duda alguna una miseria, no les alcanza ni siquiera para llegar a mitad de mes, siendo generoso, y que hay muchas tareas pendientes del gobierno de Milei. Está pendiente de Milei que no se pelee, por ejemplo, con los periodistas. Si los periodistas opinan distinto de lo que él piensa, o si sus funcionarios opinan distinto de lo que él piensa, no pueden ser castigados. Algunos, ¿no es cierto?, sacados de la Casa Rosada, del lugar de prensa, con algunos agravios, algunos periodistas de muchísima trayectoria en la República Argentina, y eso no es libertad de expresión, no es propio de alguien que se dice libertario o defensor de la libertad, ya que le debería gustar la libertad de prensa y de que se pueda decir lo que uno opina de cada uno de los funcionarios del gobierno o de cada uno de los actos de gobierno. No queremos tampoco un constante pelea entre el presidente y la vicepresidenta, que si la vicepresidenta dijo esto, el presidente dijo aquello, si la jefa es la hermana, ¿no es cierto?, de Milei. Lo que los argentinos queremos es que solucione los problemas, los muchos problemas que tiene la República Argentina. Si el año pasado se votó por un cambio, que se debían cambiar la vieja política por los nuevos políticos, esos nuevos políticos deben dar el ejemplo. Deben tener la capacidad de diálogo, la capacidad de consenso, máxime a un partido político que gobierna la República Argentina con muy pocos diputados y muy pocos senadores. Y esos diputados y senadores tienen que dar el ejemplo en cada una de sus provincias. Porque, no voy a tocar hoy el tema, pero hay, ¿no es cierto?, funcionarios de Milei en la provincia de Jujuy que no están haciendo bien las cosas y que no se están portando como debieran, y que tienen, como consecuencia de ello, algunas actas que hizo el Tribunal Correccional que no deben ser ocultadas, que se deben dar a la luz. Debemos conocer a nuestros funcionarios que vinieron colgados del saco de Milei a ser senadores nacionales y diputados nacionales. Esta es mi fotografía sintética de un Estado nacional que si no consensúa y acuerda, si no conversa, no solo con los partidos políticos, sino con los gremios, con la actividad del trabajo, con la actividad de la cultura, va a terminar sin duda alguna en una situación difícil para todos los argentinos. Yo no le deseo a Milei que le vaya mal. Dios quiere que le vaya bien. Si él le va bien, le va a ir bien a todos los argentinos y fundamentalmente a los jujeños. La fotografía que veo en el orden local es 8 meses de Sadir, en donde no tuvo conflictos, rápidamente se alineó al látigo del gobierno de la nación, como casi todos los gobernadores provinciales, lo que comprendo y lo entiendo, ya que es muy difícil que un gobierno provincial, sin la ayuda del gobierno nacional, pueda afrontar con sus recursos todas las obligaciones que tiene para con los jujeños y para con las jujeñas. En el caso
del Partido Justicialista, que es el partido al que pertenezco, veo de que hay una ebullición por la semana de Eva Perón, hay una ebullición por la necesidad de que existan internas partidarias para que se elijan quiénes van a ser las autoridades del partido, cuestión que comparto absolutamente, pero también, como lo dije la otra vez, esa interna debe servir no para desunir al Partido Justicialista, sino para unirlo. Si no, se va a dar una realidad en las próximas elecciones en donde el Partido Justicialista seguramente va a estar disputando el tercer lugar en las elecciones. He visto a muchos compañeros que quieren la unidad y que quieren un partido unido, no como existe hoy, que está dividido en distintos sectores. Yo hago votos para que haya una normalización del partido, pero que esa normalización del partido venga con la unidad del Partido Justicialista y que se haga una realidad de una vieja premisa justicialista que decía que primero está la patria, luego está el movimiento y por último están los hombres. Y a esos hombres y mujeres de mi partido deben abrir los ojos de tal manera que no cometan los mismos errores que se han cometido en el pasado. Dicho esto, es una pequeña fotografía de alguien que estuvo ausente 3 semanas de la República Argentina, con el propósito de que entremos en calor, ya que hoy vamos a tener a 3 invitados de 3 gremios importantes de la provincia de Jujuy, con el que vamos a hablar de que todo no es rosas, no todos son logros, de que hay muchísimos jujeños y jujeñas que se están muriendo de hambre y que están padeciendo con sueldos que realmente son exiguos y que no les alcanza para satisfacer sus necesidades mínimas. Dicho esto, vamos a pasar a hablar con nuestros invitados. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Antes de salir de casa, arranca tu día de 7 a 9, de lunes a viernes. Musimundea, en la temporada de calefacción de Musimundo. Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta 40% de descuento en musimundo.com y sucursales. Para la parte más cómoda de tu casa, en la que te relajás y la que disfrutás. Musimundo, parte de tu mundo.
Respira, sentí, escuchá, habla. Tu voz es parte de nosotros. Subite a este viaje donde juntos compartiremos historias de vida, historias inspiradoras, porque somos más fuertes cuando caminamos unidos. Vos sos esa generación que tiene voz, esa que representa la cultura, el arte, el deporte, esa construcción de un futuro mejor. Generación con Voz llega a la pantalla para traerte nuevas oportunidades. Y esta noche acá en Detrás de las Noticias, la cita es con gremialistas, con sindicalistas de empleados estatales. Muy buenas noches, Mercedes Sosa del CEDEMS. Hola, ¿qué Sebastián tal? López del SEOM, bienvenido. Buenas noches. Nicolás Fernández de APUAP, gracias por estar acá. Gracias a los tres. Muy buenas noches, bienvenidos. Y bueno, empecemos a hablar de los temas que preocupan a los gremios y que preocupan obviamente a muchos de los empleados públicos y muchos de los jujeños. Mercedes, lo que más le preocupa al CEDEN en estos momentos. Bueno, en este momento fundamentalmente es la cuestión salarial, ¿no? En realidad nosotros sentimos que después del año pasado, con esa lucha histórica encabezada por los docentes de la provincia, en la que logramos redoblar nuestro salario, que en ese momento rondaba el básico en 34. Lamentablemente después y posterior no vimos una política salarial de parte del gobierno, que ahora es la misma línea, que fuera acompañando, ¿no?, ese aumento logrado. Entonces, bueno, en realidad no sentimos que haya aumento, sino que más bien sentimos que hay una baja salarial, ¿no? Nosotros hicimos un análisis de lo que sucedió, por ejemplo, teniendo en cuenta diciembre del año pasado, no tuvimos ningún aumento, en enero no tuvimos ningún aumento, en febrero hubo un aumento del 30%, eso se repite, queda así estacionado hasta marzo. En abril hay un nuevo 10%, bueno, estamos en 40%, en mayo otro 10%, 50%, en junio no hay aumento y bueno, ahora va a ser en julio. Eso da una sumatoria de un 60%. ¿Y en julio de cuánto es el aumento? En julio va a ser otro 10%, pero comparado con la inflación tenemos una pérdida, porque la inflación de diciembre hasta ahora va en un 93%. Entonces ahí vemos una pérdida en realidad. Y sumemos además, digamos, esta política nacional de achatar los salarios. Fíjense que a la altura que estamos y todavía no está resuelta la paritaria nacional docente, ¿no? Que a nivel nacional los gremios que están adscriptos a la CGT están solicitando 530.000 de piso y el gobierno viene a nivel nacional viene ofreciendo 380. Ahí hay un desfasaje y además los docentes hemos padecido el recorte del FONID, que representaba 28.000 pesos por cargo. Cuando hablamos de un cargo estamos hablando de 15 horas cátedra. Cuando un docente trabajaba 2 cargos, entonces cobraba 56.000 pesos. El último anuncio del gobierno provincial que manifestaba que nos habían reintegrado el FONID hasta diciembre y a la espera de que el gobierno nacional lo restituya, en realidad, digamos, es a medias porque son 18, o sea, es la mitad, no nos están restituyendo todo, son 28.000 pesos por 2 cargos, por ejemplo. No si uno llegara a trabajar 2 cargos, porque no todos los docentes tienen esa suerte en nivel medio y superior, ¿no? Podemos tener 5 horas, 10 horas, 15, y bueno, los que tienen mayor antigüedad en el sistema hacen su paquete de 36 horas y pueden tener hasta 24 en superior. Pero cada vez es más difícil, digamos, poder lograr esa acumulación de horas. La mayor preocupación entonces es tema salarial. Sí, es lo que nos manifiestan nuestros afiliados. ¿Desde el SEOM? Sí, yo creo que la cuestión salarial nos atraviesa a todo. A nosotros particularmente la falta de una paritaria, desde que asumió Gerardo Morales hasta el día de hoy, no tenemos paritaria, todo se ha reducido únicamente a poder discutir la cuestión salarial, que en definitiva termina siendo una imposición. Y esto ha sido herencia de Gerardo Morales, hoy lo siguen aplicando y esto ha producido que hoy, por un lado, se nos haya achatado la pirámide salarial y casi todos estemos cobrando el piso salarial de 320.000 pesos
y no existe una distancia entre aquel compañero que tiene cierta antigüedad y aquel que es más nuevito. Y por supuesto con la muerte de la paritaria también hemos dejado de discutir lo que es violencia laboral, higiene y seguridad, los despidos, tenemos muchísimos despidos cada vez que hay elecciones, al día siguiente de que asumen las nuevas gestiones hay despidos. Entonces todas esas cuestiones que no son salariales han sido sacadas de la paritaria, no se puede hablar, no se puede discutir, porque encima los municipales tenemos dos patrones, el intendente y el gobernador, que es el que con el cual supuestamente tendríamos que discutir el salario, porque no tenemos ley de coparticipación en la provincia, entonces los intendentes no pueden disponer de los recursos, y bueno, yo necesito plantearle a un intendente del interior un pase a planta permanente, una recategorización, y siempre la respuesta es la misma. Habla en Casa de Gobierno que nos den los fondos, y esto viene de hace bastantes años, esta situación, que es lo que a nosotros nos gustaría poder discutir. Con un solo patrón, no tener dos patrones, que es una cuestión inédita, tener dos patrones con los cuales discutir, porque además es más engorroso. Son 60 intendentes que hay que discutir y además el gobierno provincial. Entonces realmente se vuelve compleja la situación. ¿Por qué? Por no tener una ley de coparticipación y una ley de paritarias municipales que nosotros la hemos planteado con más de 12.000 firmas en la legislatura, fue cajoneada en su momento y no pudimos reflotar el tema para poder poner lo que nosotros buscamos es el trabajo municipal decente, y a través de este proyecto de ley que hemos presentado creemos que lo podemos lograr. Nicolás, el caso de APOP. Bueno, la situación de los profesionales no difiere mucho la situación general de los trabajadores estatales y de la que está padeciendo los argentinos en general y los jujeños, ¿no? La provincia, lamentablemente, hace ya más de una década atraviesa una profunda crisis de recurso humano profesional. Las causas de esa crisis principalmente son dos: son los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo a las cuales somos expuestos los trabajadores profesionales. Tenemos un salario de ingreso para la ley de 4413 de 500.000 pesos y para la 4135 de 600.000, cuando la canasta básica total hoy asciende a 900.000 pesos, es decir, el 80% de los profesionales en la provincia cobran salarios por debajo de la línea de pobreza. Hoy tenemos una realidad que después de 8 años de gestión del gobernador Morales, en esos 8 años se perdieron 800 profesionales en la provincia. Tenemos nada más que 4.800 profesionales en toda la administración pública para dar respuesta a una población que asciende ya casi a 800.000. Y si se sigue por este camino de no dar respuesta a la demanda de los trabajadores estatales, que lo que estamos pidiendo es que el salario de ingreso de un trabajador profesional en la provincia pueda ser igual a la canasta básica total, y que las paritarias todos los años acompañen la evolución de la inflación para que no perdamos poder adquisitivo. En este camino, si no se soluciona, la provincia va a quedarse cada vez con menos profesionales. Esta crisis es muy aguda, es muy seria, se presenta con particular agudeza en el área de salud, pero atraviesa toda la administración pública. No hay provincia que pueda desarrollarse, que pueda crecer, si no tiene una plantilla de profesionales calificada, bien reconocida, que pueda acompañar ese crecimiento y ese desarrollo. Y esto se da, lo decimos permanentemente nosotros, contrasta con la situación económica de la provincia. El Ejecutivo Provincial es un Ejecutivo que maneja muchísimo dinero y que ha recibido muchísimo dinero por parte del Gobierno Nacional y que ha mejorado muchísimo la recaudación provincial, producto del enorme esfuerzo que hacemos los jujeños y jujeñas para pagar nuestros impuestos. El Ejecutivo Provincial solamente en los primeros 6 meses del año ha recibido 486.000 millones de pesos, que representa un aumento del 320% de la coparticipación si lo comparamos con los primeros 6 meses del año 2023, con una inflación interanual del 262 en la provincia y una recomposición salarial que no ha llegado en un año a ser del 120-130%. Es decir, es una provincia que maneja muchísimo dinero, que maneja fortuna, porque también ha mejorado la recaudación de rentas, 85.000 millones de pesos en los primeros 6 meses del año, 219% de aumento en la interanual y tiene salarios de miseria. En ese esquema
es muy difícil que la provincia pueda volver a ser una provincia apetecible para los profesionales y podamos volver a ser una provincia como lo fuimos en la década del 60, del 70, que atraíamos a los profesionales que egresaban de las universidades argentinas a la provincia de Jujuy porque se les ofrecía muy buenos salarios y excelentes condiciones de trabajo, incluso algunos con casas acomodato para que pudieran ser pagadas a 10 o 15 o 20 años. Así se pusieron de pie las residencias en nuestra provincia. Residencias que hace 8 años que están siendo bastardeadas y que quedan desiertas en un 80%. Plantilla de profesionales, particularmente en el área de salud, envejecida, mal paga y con muy poco recambio. Eso preocupa muchísimo en la actualidad. Los tres dijeron de que el problema más importante que tienen, sin duda alguna, es el salarial. Vos hablaste en síntesis, de un gobierno rico en recursos y pobre en cuanto a lo que pagan a cada uno de los empleados público. En la media de la región, ¿cómo andamos? ¿Estamos al fondo, en el medio, abajo? En relación a los profesionales, Jujuy, solamente hay 2 provincias que pagan peores salarios que en la provincia de Jujuy, que son la provincia de Formosa y Santiago del Estero. Es decir, estamos ahí, en el promedio, para caer en el descenso, diríamos en términos futbolísticos. La provincia tiene muy malos salarios. Esto hace que no sea una provincia apetecible para venir a trabajar. Los profesionales que se reciben en las universidades argentinas, ya sea pública o privada, eligen otros destinos para desarrollar su profesión porque le ofrecen mejores salarios. Distinta sería la situación en la provincia si fuera una provincia que dijera, bueno, atraer profesionales, vení a hacer la residencia a Jujuy, incorporate al sistema, por ejemplo, sanitario provincial y la provincia te garantiza un salario igual a la canasta básica total, es decir, que no seas pobre, que puedas resolver tus necesidades básicas. En términos salariales de los profesionales, solamente hay 2 provincias que pagan peores salarios que Jujuy. ¿Y en el tema del gremio tuyo? Bueno, los docentes, digamos, estamos yendo en picada en este momento también con la cuestión salarial. El año pasado habíamos remontado bastante, pero ahora, en este momento, estamos en 3.20, ¿no? Porque todavía no está aplicado el aumento que nos habían ofrecido para el mes de julio. Y la verdad que en el resto del país están en 400, 500, ¿no? Estamos hablando de otros pisos y nosotros vemos, la verdad, un deterioro, ¿no? Y quiero también describir otras preocupaciones que son muy importantes en la vida de los docentes, que tienen que ver, por ejemplo, con el traslado. Hay muchos casos que nos llegan al sindicato donde los docentes manifiestan su preocupación por el estado de las rutas provinciales, ¿no? Y cómo esto afecta también los vehículos, el mantenimiento y las condiciones en las que viajan los docentes. Es una tarea muy sacrificada para algunos colegas, yo diría la mayoría, porque tenemos 3 pulmones en la provincia donde hay residencia docente: Capital, Libertador y La Quiaca. Y los docentes de Capital son los que más se trasladan al interior porque, claro, en las zonas rurales no hay docentes de todas las asignaturas, entonces es obligado el tránsito. Y este año hay una preocupación fundamental porque han tenido que hacer muchísimos trámites los docentes para poder expresar que tienen que volver a su casa porque se ha hecho más engorroso, ¿no? Antes te daban los abonos para ir y volver, en cambio ahora tienen que hacer toda una demostración de que efectivamente tienen que retornar a su hogar o tienen que ir a trabajar a otras localidades porque no le basta con trabajar en solamente una, ¿no? Entonces ese es uno de los temas fundamentales. Y después está la capacitación. Fíjense lo importante que es la capacitación docente, ¿no? Que en este momento hay un proceso de revisión de la grilla docente, es decir, todo un dispositivo para acreditar la carrera de los docentes y reconocer también su trayectoria profesional. Si ustedes recuerdan, cuando se aprobó la grilla ya por el 2018, estuvo muy cuestionada por parte de los
docentes de la provincia y habían pedido una participación más seria y evidentemente se demostró que la aplicación de esa grilla generó muchos problemas, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones fundamentales es la capacitación. ¿Por qué? Porque estarían facultados hoy en este momento los IES, los Institutos de Educación Superior, que hay IES en distintos puntos, pero no se dan abasto para atender la población de docentes que quiere capacitarse, que somos alrededor de 13.000. Entonces, cuando uno revisa la oferta académica y pueden llegar a 100, 300 como mucho en el año, pero eso ya es como una excepcionalidad. Entonces, los docentes quieren tener más ofertas educativas. Si bien Promase, que desde el Ministerio está haciendo una oferta de capacitación autoasistida y virtual, no viene, eso nos manifiestan los colegas, a responder a la necesidad de especialización. Los docentes están buscando que la capacitación sea en función de su disciplina, ¿no? En lengua, en matemática, en historia, en robótica, porque bueno, hay muchas orientaciones nuevas en este momento en la escuela secundaria y ese es un reclamo. Que por otro lado también estamos ahí en discusión porque no se reconocen las capacitaciones que se hacen en la universidad. O sea, un docente hace un curso de posgrado en la Facultad de Ingeniería y no se lo van a reconocer. Hace un curso de posgrado en la Facultad de Humanidad en Lingüística y a un profesor de lengua no se lo van a reconocer. Estamos hablando de cursos, ¿no? No de licenciatura ni doctorado, que bueno, que por otra parte están pidiendo que se les reconozca mucho más puntaje del que se le está asignando ahora. Todo eso está en proceso de revisión, pero la verdad que también es una de las preocupaciones. Y también está la cuestión de la infraestructura edilicia. Bien. Sebastián, en el caso de los trabajadores municipales, ¿cuántos afiliados tienen ustedes en toda la provincia? Y si eso es únicamente la gente que está en planta o también los contratados eventualmente están insertos dentro de lo que No, sí, nosotros, sean planes, jornalizados, afiliamos a todo el mundo, somos alrededor de 8.000 trabajadores municipales de un universo de 23.000 y pico de trabajadores. En el NOA nosotros compartimos los índices de indigencia y pobreza con el resto de las provincias en cuanto a lo que es salarial, recién de lo que es la provincia de Córdoba para abajo, mejoran sustancialmente los salarios, pero en el NOA compartimos la miseria y la pobreza con el resto de los municipales del área porque tenemos estos datos a través de nuestra confederación y constantemente estamos en contacto. De hecho, a nosotros nos toca trabajar como delegados normalizadores en la provincia de Tucumán para poner de pie nuevamente lo que es la Federación Tucumana de Trabajadores Municipales. Así que esos son los índices. Lamentablemente digo esto porque tenemos una provincia que tiene riqueza en el norte, en el ramal, en la zona de los valles. Nos dijeron, el gobierno anterior nos dijo que teníamos megaproyectos que iban a traer muchísimos dólares y beneficios. Yo no entiendo por qué no se agarra una parte de esas ganancias millonarias que genera Cauchari, que genera el cannabis, que genera lo que es el litio y se invierte en salarios para los trabajadores estatales, que en definitiva somos los que activamos la economía local. Un trabajador municipal vive, trabaja y respira acá en la provincia, no se lleva la plata al exterior, no se va a gastar ni siquiera otra provincia. Si tenemos que veranear, lo hacemos acá en el complejo, en los complejos turísticos que tenemos acá, los sindicatos y los municipios, no vamos más allá. Entonces, todo lo que se invierta en salario para los trabajadores estatales, los estatales dinamizamos la economía local porque compramos en la Feria de Alto Comedero, compramos en la Peatonal, compramos acá en Jujuy. Entonces, creo yo que cerraría perfectamente la rueda económica si hacen una fuerte inversión de esas ganancias, un gran porcentaje en salarios, y podríamos ir mejorando y aproximándonos a lo que es el piso salarial, que es una de las grandes cuestiones que aqueja a los trabajadores municipales. Pero ahí hay un concepto que creo que es equivocado. Qué sé yo, hablemos Cauchari. Lo que da Cauchari, que se debe todo, hay que pagarlo. Las ganancias millonarias van a pagar lo que le prestaron a la provincia para hacer Cauchari. No es que se destinó un fondo para hacer escuelas. Entonces. No, hacer un negocio sin plata es un buen negocio.
¿no es cierto? Pero después hay que pagarlo. Si no nos da ganancia y terminamos pagando, y encima ahora el dólar subió. Si da la utilidad para pagarlo, es bueno. Claro. El problema de fondo es ese. A ver, nosotros tenemos en la provincia un modelo que no responde a las necesidades de los jujeños y jujeñas, responde a otras necesidades. Hubo durante 8 años una política de tomar créditos en dólares para llevar adelante diferentes emprendimientos, que ha sido la política que ha decidido la gestión, que tiene todo el derecho de hacerlo porque fue elegida para eso. Pero se tomaron créditos para Cauchari, para Girsu, para el tren solar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se pagó eso en la provincia? Y claramente después de 8 años... todavía no se pagó. Bueno, se está pagando. Pero ¿cómo se pagó lo que se pagó durante 8 años? Y se pagó a través de un ajuste feroz sobre el salario de los trabajadores estatales en una buena parte. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos 8 años de conversaciones salariales que ninguna alcanzó el índice inflacionario. Es decir, que durante 8 años tuvimos pérdida constante del poder económico de los trabajadores estatales, entre ellos los profesionales. Se pagó en función del ajuste que se hizo. Y eso continúa al día de hoy, pese a que tenemos una provincia que recibe fortuna por parte del gobierno nacional y que tiene incluso una inversión que antes era un plazo fijo, ahora es un fondo común de inversiones y no se resuelven las deudas internas de la provincia. Seguimos teniendo los mismos salarios de miseria que teníamos hace 8 años atrás. Y la matriz productiva, tampoco fue tal el cambio de la matriz productiva. Ingresaron nuevos actores a la economía jujeña desde ya. Ingresaron nuevos emprendimientos en materia energética, ¿no? en otras producciones, pero la matriz productiva de la provincia sigue siendo la misma, en tanto y en cuanto seguimos siendo una provincia que depende en un 80% de nación. No se ha desarrollado la provincia. Hoy tenemos un flagelo enorme, los jujeños y los argentinos en general, que usted lo detalló en su editorial. Los tarifazos están haciendo estragos en las familias jujeñas. Tenemos tarifazos en la provincia de 300, 400, 500%. Ha pasado en 2 meses una familia que pagaba 12.000 de luz a pagar 74.000. Ahora, ¿qué respuesta, qué política hay desde el Estado para detener eso? Nadie dice nada de eso. No lo dice el Ejecutivo, tampoco la legislatura. Y son ajustes permanentes. No hay paritaria que alcance así, con este ritmo. Y las ganancias, digo, la provincia que tiene ingresos por coparticipación muy buenos, que si aún no alcanzara el dinero que la provincia con la que provincia cuenta, hay de dónde sacar. El problema es que sale siempre de los mismos. ¿Cómo es posible que en la provincia de Jujuy haya empresas que no pagan ingresos brutos? ¿Cómo puede ser que en la provincia la alícuota del impuesto inmobiliario rural y urbano sea lo mismo para una empresa que tiene 156.000 hectáreas como Ledesma que un vecino o un pequeño o mediano productor del campo? O las grandes mansiones de la provincia pagan lo mismo de alícuota de impuesto inmobiliario urbano que una vivienda de dibujo. Digo, estas cuestiones de fondo que hacen al carácter de tipo de provincia no se discuten. Y estos son los problemas de fondo en la provincia, porque los trabajadores estatales y los profesionales incluidos allí, si no discutimos esto, somos eternos peregrinos de nuestras demandas. Todos los años tenemos los mismos problemas, pero porque no se resuelven los problemas estructurales de fondo de la provincia. Entonces, esto nos parece a nosotros que es importante discutir. Intentamos discutirlos en el marco de lo que fue la discusión de la emergencia, la ley de emergencia en la provincia en los meses de febrero, marzo, pero se anuló la discusión. ¿Por qué no se discute esto? ¿Por qué no podemos discutir en la provincia la plata que ingresa, cómo se administra y cómo se distribuye? ¿Cuándo vamos a discutir la ley impositiva en Jujuy? Digo, estos son los problemas de fondo que hay que discutir. Nadie está discutiendo los tarifazos y es tremendo lo que está pasando. Hace falta una mesa de transparencia que en su momento como intergremial habíamos propuesto para que el gobierno le muestre al pueblo de Jujuy si generaba o no generaban ganancia cada uno de los megaproyectos que nos habían vendido como mega emprendimientos, porque si no, no tiene sentido que sigan viniendo las supuestas inversiones o más bien la cuestión de los préstamos con el exterior, porque nos seguimos endeudando, el pueblo se sigue empobreciendo. Al mirar nuestro hay una política
de Estado, es decir, los trabajadores estatales tienen que ser pobres. En muchos casos tenemos trabajadores indigentes en el interior de la provincia. Entonces, una mesa de transparencia para que el gobierno le muestre al pueblo lo que realmente se gana o no se gana. Hace 2 días o el día de ayer salió una noticia, las ganancias millonarias que anuncian con el tema de Cánnaba. Entonces queremos saber si es verdad o no es verdad que va a haber ganancias con esos megaproyectos. Porque tranquilamente de esos millones que generan los megaproyectos o no, estaría bueno que lo sepamos, se puede invertir para resolver parte del problema que tenemos. Somos alrededor de 100.000 trabajadores estatales y a todos nos atraviesa la problemática de los bajos salarios. Sí, nosotros en las paritarias, y coincidimos acá con los compañeros, vemos una disonancia, ¿no? Porque por una parte, por ejemplo, se nos dice, bueno, tenemos que ser responsables a la hora del ofrecimiento porque la provincia corre riesgo de desbancarse. Y el año pasado los docentes, cuando obtuvimos un aumento que quedamos a 10.000 pesos de la canasta básica, que sería como tener ahora 890.000 pesos, sí. Eso podría llegar a ser el piso. Fíjense la diferencia, porque ahora estamos en 320, que no, es una brecha enorme. 320 bueno, sin antigüedad. Ese es el piso salarial en este momento, sí. 15 horas cátedra sin antigüedad, un docente que recién un docente inicia. que tiene 20 años de antigüedad, ¿cuánto cobra? Bueno, ahí va cambiando, obviamente. Puede irse a 500, puede irse a 600, pero siempre la referencia es esa, ¿no? Claro, exactamente. Y lo que nosotros siempre pedimos es que se acerque a la canasta básica, porque el docente que recién se inicia tiene derecho a tener una vida digna también, digamos, ¿no? Pero lo que quería decir es que siempre el discurso es y la verdad que en la experiencia del año pasado, cuando se pagó por fin un salario, que tuvimos que hacer una lucha enorme, la provincia no se desbancó, ¿no? La provincia siguió funcionando, digamos, no vemos, digamos, esa correlación en la que siempre se nos pone sobre la mesa este discurso, que por otro lado, siempre hemos reclamado también esto de la transparencia, con los números sobre la mesa reales, porque por una parte es verdad, escuchamos que hay logros económicos con determinados emprendimientos, que hay superávit, y después siempre es como que se retasea también, ¿no?, la mejora estructural de los salarios. Fíjense que del salario de los docentes tenemos un gran porcentaje en negro, casi el 60%, sí, 63% de nuestros salarios en negro. Y el 36% es en blanco. Cada una de las asambleas del CEDEN siempre estamos pidiendo que sea al blanco, digamos, que sea blanqueado. No remunerativo. Sí. ¿Mercedes van al paro? Bueno, este sábado tenemos asamblea. Ya los gremios a nivel nacional están advirtiendo de que no atenderse la demanda, que están pidiendo ellos en este momento 530 de piso, de no atenderse, seguramente las clases no se vayan a iniciar. Nosotros tenemos una asamblea este sábado, y recordar también que lamentablemente el gobierno, antes de que nosotros hayamos podido pronunciarnos, sacaron ya la circular con un aumento que consideramos que fue impuesto, ¿no? O sea que el día sábado se decidirá si hay clase. Sí, bueno, porque también queremos generar, a ver, nuestro sindicato viene lamentablemente de una práctica de espaldas a los intereses de los afiliados, ¿no? Entonces, la verdad que queremos generar otra historia en ese sentido, y la consulta siempre es permanente con nuestros afiliados, ¿no? Entonces, este sábado se va a decidir en un ámbito democrático, con información en mano. Además, nosotros explicándole a los afiliados cuáles son las respuestas a las constantes demandas que hay en el gremio, porque eso también es algo que nosotros decimos siempre en la paritaria. A los gremios los tienen que ver de alguna manera como una alerta, como un semáforo en rojo, porque de alguna manera estamos haciendo una previsión de lo que está pasando, estamos informando lo que sucede para que generen políticas en ese sentido. La cuestión de la violencia laboral, que también la están padeciendo, la denunciaron los compañeros municipales, es terrible. Es un problema que hay que atender con urgencia. El año pasado hubo un trabajo desde el Ministerio
de trabajo que estaba atendiendo. Sacaron un protocolo, pero después no pasó más nada. No hay más nada, no hubo encuentro, no hay folletería, no hay, ¿Y en qué consiste no hay capacitación? violencia laboral? Y autoritarismo, muchísimo autoritarismo, arbitrariedades, violación de los reglamentos, del estatuto. Maltrato verbal, el maltrato acoso, verbal, hostigamiento. psicológico es terrible. Hay un Yo tengo denominador compañeros... común en la gestión, lamentablemente, sobre la violencia laboral. Nosotros la padecemos particularmente en el Ministerio de Salud. Hay un grado de persecución, descuentos indebidos, traslados compulsivos, amedrentamiento a los profesionales, suspensiones arbitrarias sin derecho a defensa, que violan incluso principios fundamentales, ¿no? Como es el principio de inocencia y el derecho a defensa. No se respetan ni siquiera las directivas que emanan desde el Ministerio de Hacienda en el Ministerio de Salud. La verdad tenemos un problema gravísimo en el Ministerio de Salud, quite de categorías, es decir, la violencia laboral que se vive en nuestro caso, pero es en general, pero en nuestro caso en el Ministerio de Salud es tremenda. Es el único ministerio que no resuelve ninguno de los problemas que nosotros hemos planteado en estos 6 meses y que tiene que ver con la política que se lleva adelante en el Ministerio, ¿no? Hay un plan estratégico de salud, mal llamado plan estratégico de salud, que está deteriorando, desmantelando, desestructurando el sistema sanitario provincial de una forma escandalosa, y parte de ese mal llamado plan estratégico de salud es el ataque constante a los profesionales que se desempeñan en el sistema público de salud. Y es un sistema absolutamente expulsivo de los profesionales. Bien. Hacemos Pausa. una pausa. Dale, ya volvemos. Ya nos hacen señas de allá. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Pantene, shampoo y acondicionador, llevando 2 iguales. 2x1 en Colgate, cepillo dental, llevando 2 iguales. 70% de descuento en la segunda unidad de OB tampones. 30% de descuento en Oral-B, crema dental. Farmar, conveniencia para comprar. Todo lo que pasa, tu realidad y el análisis que necesitas, sin vueltas. Los jueves a las 21 horas por Canal 7 de Jujuy. La tierra está vibrando con distinta melodía. Sumate a nuestra comunidad de WhatsApp. Escribinos al 3884-741758. Forma parte de la comunidad digital de Somos Jujuy.
estamos en el último bloque ya con referentes gremiales. Bueno, habíamos hablado en el descanso. ¿A usted le preocupaba la deserción escolar? Sí, también lo que viene sucediendo en esta primera parte del año, que es de gran preocupación de los docentes, bueno, son los cierres de las divisiones. Esto implica que el docente que no tiene carácter titular queda sin esas horas, ¿no? Y el docente que es titular queda en disponibilidad y esas horas están pendientes de una reasignación. Pero detrás de esta situación están los estudiantes que están dejando la escuela, ¿no? Esto lo estamos viendo muchísimo en las escuelas nocturnas. ¿Ahora mucho más que antes? Sí, sí. Sí, están cerrando también grupos de educación física. Como hay menos matrícula, entonces se van cerrando los grupos y los docentes quedan en disponibilidad. Esto fue, toda esta primera parte del año se evidenció. Y lo que nos preocupa también es qué política hay de contención para con esos estudiantes, porque ¿dónde están los chicos? Y seguramente están trabajando, están atendiendo a los hermanos menores, están en una... O sea, nosotros vemos muy similar a lo que pasó en la pandemia, lo que está sucediendo ahora. Ahora bien, la reacción de parte del Estado, digamos, frente a esta situación no es igual que en la pandemia. En la pandemia los íbamos a buscar a los estudiantes como fuera, les acercamos la cartilla, los reteníamos en la escuela, conteníamos con toda la posibilidad de dispositivo tecnológico que tuviéramos a mano, atendiéndolos en cualquier momento, digamos. Fue un esfuerzo muy grande de los docentes, ¿no? La educación en pandemia. Pero hoy no vemos la misma reacción, o sea, bajó la matrícula que se cierra la división. Y para nosotros, en realidad, debiera haber todo un dispositivo generado para ver qué es lo que está pasando con los estudiantes. El mejor ámbito donde pueden estar en una situación tan crítica como la que estamos atravesando ahora es la escuela. Dentro de la escuela. En nuestro caso, lo que nos preocupa sobremanera en este momento es la situación de los profesionales que dependen del Ministerio de Salud. Estamos teniendo muchísimos inconvenientes allí. En la última paritaria pudimos obtener, después de 6 meses de mucha lucha, de mucho compromiso de los trabajadores profesionales, alcanzar algunos avances, algunas conquistas, pero nos preocupa muchísimo lo que está pasando en la órbita del Ministerio de Salud. La violencia laboral es inusitada, muy fuerte. ¿Hay diálogo? ¿Hay diálogo? Nosotros intentamos por todos los medios dialogar con el ministro de Salud. El día de mañana nos recibirían allí, pero después de haber presentado 4 pedidos de audiencia. Es una situación muy grave, tenemos descuentos indebidos desde hace más de 5 meses, traslados compulsivos, muchísima violencia laboral. Nos preocupa sobremanera porque es el único ministerio donde estamos teniendo estas situaciones gravísimas y es uno de los sectores donde la crisis se plantea con mayor agudeza. Por lo tanto, entendemos que es el lugar donde más diálogo tendríamos que tener. Y diálogo que sea un diálogo fructífero, ¿no? Que sea para solucionar los problemas. Si el diálogo por el diálogo mismo, si no soluciona los problemas, lo único que hace es profundizarlos. Nosotros tuvimos la última audiencia con el Ministerio de Salud en el mes de abril. Se habían asumido compromisos que al día de hoy siguen sin cumplirse. Entonces, hay que tener diálogo, pero hay que tener una política de solucionar los problemas que se comprometen en solucionar. En la última paritaria, insisto, pudimos avanzar después de mucha lucha, conquistar algunos puntos importantes, pero tenemos muchísimos problemas en el Ministerio de Salud que esperamos puedan ser atendidos y resueltos por el máximo responsable del Ministerio, que es el doctor Bowit. Y empezar un camino, entiendo yo, de recuperación del salario de los trabajadores profesionales en la provincia. Tenemos que alcanzar en algún momento un salario de inicio igual a la canasta básica total para que no haya salarios profesionales de pobreza en la provincia. Tenemos que recuperar las paritarias como tales. Tiene que haber una política distinta en materia de recurso humano profesional en la provincia. También en materia económica, digamos, ¿no? Hay que cambiar el rumbo. Estamos padeciendo un ajuste fenomenal por parte del gobierno nacional. Y la salida no es encuadrarse en ese ajuste y replicar ese ajuste a la población jujeña. La salida es todo lo contrario, es romper con la lógica de ajuste que implica el gobierno nacional o que aplica el gobierno nacional, romper con la lógica de destrucción del Estado, al contrario,
cuando no tenemos un solo índice que acompañe esta teoría a nivel nacional. Ha caído la industria, hay más desocupación, más desempleo, más pobreza. Ante eso tiene que haber más Estado, no un Estado ausente. Si hay que corregir cosas dentro del Estado, pues que se corrijan, pero tiene que haber una presencia fuerte del Estado para ir a la solución de los problemas de fondo de la población. Y para eso la provincia de Jujuy hoy no está en buenas condiciones, porque tiene cada vez menos profesionales para garantizar los derechos que el Estado debe garantizar a través de nuestros trabajos. Bien. En el caso del SEOM. Nosotros una gran preocupación que tenemos hoy en día son los 100 compañeros que todavía continúan despedidos en Monterrico, Fraile Pintado, El Talar, Santa Clara. Pero ahí la mayoría de los despedidos fueron los designados 6, 7 meses antes que se vayan, ¿no? ¿O contratados? No. ¿No? A ver, explícame. Ese caso se dio en un solo municipio, que fue el de Perico, en la cual había muchos de esos casos, pero había muchos que tenían su antigüedad. En el resto, gente que tiene antigüedad de 18 años en Fraile Pintado fue despedida. 18 años. En Monterrico, 4, 3 años. Entonces no estamos hablando de gente que entró el último mes de campaña y lo despidieron. De esos casos hubo, sí, pero la gran mayoría no son los que hoy continúan despedidos. Por eso nuestra gran preocupación, el pase a planta permanente para los 7.000 jornalizados que están dispersos en todos los municipios de la provincia, que hoy no gozan de estabilidad laboral. 7.000 familias que no saben que en cualquier momento los pueden despedir. Por eso pedimos el pase a planta permanente para esos 7.000. Y la otra cuestión que nos aqueja es la cuestión de la violencia laboral. Acá en Capital, 11 trabajadores municipales han denunciado a la directora de radio municipal. En Uquía está pasando algo similar con la señora intendenta. Y eso hay que hacer un trabajo profundo de capacitación. Me parece que no solamente con los directores, como se está haciendo según la ley vigente, sino también con los intendentes, concejales, porque de ellos también estamos sufriendo violencia laboral y mañana los vamos a estar acompañando esos 11 compañeros. En el caso de Uquía, ¿hubo un roce con las autoridades de la comuna? Porque ellos también denuncian haber recibido maltrato de parte del SEOM. Sí, porque le hemos reclamado que ellos no entregaron la indumentaria y que muchos compañeros, si tienen que ir a trabajar al aire libre con las condiciones que estamos, terminan paspándose, terminan dañándose. El sol en el norte no es lo mismo que acá. Entonces ella agarró y salió diciendo que nosotros los discriminamos a los empleados. Nosotros tenemos afiliados desde la localidad de Bárcena hasta La Quiaca, en cada uno de los pueblos metidos en Caspalá, que lo fuimos a visitar hace 2 semanas. Entonces quiere cambiar el eje de la cuestión, siendo que la verdad actuó muy mal. Despidió a 2 compañeras, en el Ministerio de Trabajo dijo que no las había despedido, pero como faltaron, ahora las va a suspender. Entonces realmente actúa de una manera poco correcta para alguien.